Hola chicos, buenos días. Vamos a hacer un problema de las propiedades, aplicación de las propiedades de los determinantes, muy típico. Y nos dice que sabiendo que este determinante, el valor de este determinante vale 3, que sin desarrollarlo, aplicando las propiedades de los determinantes, calculemos cuánto vale este determinante. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a ir comentando las diferentes propiedades en cada uno de los pasos, pero recuerden que en el examen tenéis que poner en cada paso, tenéis que escribir las propiedades. Hay una frase que yo aprendí en la facultad de un profesor mío que siempre nos decía: chicos, lo que no está escrito no existe. Y es verdad, todo lo que penséis, plásmenlo en el papel escrito, ¿de acuerdo? Que el profesor no dé por hecho lo que ustedes se supone que deberíais de saber. Escríbanlo, ¿de acuerdo? Así que grábense esta frase: lo que no está escrito no existe. Pues venga, vamos allá. Entonces, recuerden que cuando una fila o una columna está multiplicada por un valor numérico, por una constante, por un número, en este caso si nos fijamos la fila 1 está multiplicada entera por -1 y la fila 3 por 3, el determinante también queda multiplicado por dicho número. Es decir, recuerden que para multiplicar una matriz y un determinante, aquí voy a hacer un pequeño inciso porque hay gente que lo confunde. Si yo quiero multiplicar el 2, por ejemplo, por esta matriz, este 2 multiplica a todos los elementos de la matriz, es decir, multiplica, sería un 2, menos 2, 4 y menos 6, los multiplica a todos. Pero si en lugar de una matriz fuera un determinante, bueno, vamos a poner la misma, 2 menos 3, ¿vale? Recuerden, solo multiplica a una de las filas o una de las columnas. Es decir, que ese determinante me podría quedar como 2 menos 2, 2 menos 3. Es decir, he multiplicado a la primera fila. O podría multiplicar a la segunda columna, por ejemplo. Nos queda 1, 2, y al multiplicar a la segunda columna nos quedaría menos 2, menos 6. ¿Vale? Así que cuidado que multiplicar un número por una matriz, ¿vale? Un número por una matriz no es lo mismo, no se hace igual que un número por un determinante. El número por la matriz se multiplica a todos y cada uno de los elementos de la matriz, pero el número por un determinante solo multiplica a una columna o una fila. ¿Vale? Entonces, dicho esto, como veis, la primera fila y la tercera fila están multiplicadas por -1 y por 3 respectivamente, así que yo podré sacar fuera de ese determinante ese -1 y ese 3, ¿de acuerdo? Así que nos va a quedar I, G, H, F más C, D más A, E más B, C, A y B. ¿De acuerdo? Bien. Para continuar, nos fijamos que la segunda fila cada elemento de la matriz están separados por elementos suma. Así que yo puedo separar este determinante en dos. El primero, utilizando en la segunda fila el primero de estos elementos, de estos sumandos mejor dicho, y en la segunda determinante el segundo de los sumandos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir operando ya sobre la marcha. Aquí nos quedará, pues -1 por 3 nos queda -3, y ese -3 va a multiplicar a un primer determinante que nos quedaría como I, G, H, F, D, E, los primeros lo que habíamos comentado, C, A, B, más la primera y la tercera fila se quedan igual, ¿vale? Es I, G, H, estas no se tocan, C, A, B, y ahora en la segunda fila vamos a colocar los segundos sumando, es decir, C, A, B, ¿de acuerdo? Nos quedaría de esta forma. Ahora, si nos fijamos, en el segundo determinante que nos ha quedado tenemos dos filas que son iguales. Y hay una propiedad que nos dice que si hay dos filas o dos columnas iguales o proporcionales una a la otra, es decir, que una sea el doble que la anterior, por ejemplo, en este caso son iguales, ese determinante vale 0. Con lo cual, acabamos de ahorrarnos pues
el cálculo de uno de los determinantes. Como este determinante vale 0, al final simplemente nos quedaremos con ese menos 3 que va a multiplicar al determinante que nos había quedado el primero de ellos, el IGH FDE CAB. ¿Vale? Bien, si nos fijamos, el objetivo es llegar a este determinante, porque es el valor que sé que vale 3, y no lo tengo exactamente. Ahora tengo que empezar a hacer una especie de cubo de Rubik, es decir, empezar a mover filas y columnas para obtener este determinante. Entonces, si nos fijamos, yo voy a necesitar colocar la A, por lo menos en la primera columna, para luego cambiarla por la primera fila, de tal manera que hacer este movimiento y pueda colocar este aquí, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a permutar, ¿vale?, la columna 1 con la columna 2, estas dos columnas, ¿vale? Así que cada vez que se cambia una fila o una columna hay que multiplicar por un menos 1 el determinante. Cada vez que se cambie. Lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, como digo, voy a cambiar la columna 1, la vamos a cambiar por la columna 2, ¿vale? Entonces nos va a quedar menos 3 por menos 1, porque he hecho un cambio. Así que nos quedará G de A, ¿vale? I, F, C. Y ahora H, E, B, que no la he tocado. ¿De acuerdo? Y ahora voy a necesitar el C y el B, pues intercambiar las posiciones. Y la columna 2 y la columna 3 intercambiarlas también. Así que voy a tener que multiplicar por otro menos 1. Pues nada, la columna 2 intercambiarla por la columna 3. Así que nos quedará menos 3, menos 1, menos 1. Esto lo podía operar, lo único que lo dejo para que se vea cada uno de los signos menos, ¿vale?, que tenemos que ir añadiendo cada vez que cambiamos la fila o la columna. Así que nos quedará G de A, H, E, B, I, F, C. ¿Vale? Pues bien, casi hemos terminado. Fíjense que la segunda fila ya la hemos cuadrado con el determinante de origen, el que sabemos, DEF, ya lo tenemos. Y lo único que tendríamos que hacer para obtener justo el de origen es cambiar la fila 3 por la fila 1, y al cambiar esa fila justo tendríamos este determinante. Así que vamos a hacerlo, cambiar fila 1 por la fila 3. Así que hay que otro cambio, pues multiplicar por otro menos 1. Así que nos quedará menos 3, menos 1, menos 1, que es lo que teníamos al principio, y hay que añadir otro menos 1. Repito, esto lo podéis ir operando poco a poco, ¿vale? Y aquí nos quedará pues A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y este determinante ya nos decía que vale 3, así que sustituyendo el valor de este determinante aquí, pues ya obtendríamos el resultado. Así que nos quedará, pues fíjense, menos 3 por menos 1 es 3, por menos 1 menos 3, por menos 1 3, así que es multiplicar 3 por 3. Así que el determinante de origen, este que nos preguntaban al principio, pues vale 9. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya servido. Un saludo a todos, buen día, nos vemos en clase. Chao.